Energía interna y la primera ley de la termodinámica. La energía interna es uno de los conceptos más importantes de la termodinámica. Cuando hablamos de los cambios de energía que se realiza con fricción, mencionamos que calentar un cuerpo aumenta su energía interna y que enfriarlo la disminuye. Eh, ¿Por qué es energía interna? La materia consiste en átomos y moléculas y también de partículas que tienen energía cinética y potencial. Definimos la energía interna como la suma de las energías cinéticas más la suma de todas las energías potenciales. Entonces, usamos el símbolo U como la energía interna y durante un cambio de estado, de estado del sistema, la energía interna podría cambiar de un valor inicial U sub i a uno final que va a ser U sub 2. Eh, Denotamos que el cambio de energía interna va a ser igual a- al cambio de energía final menos el cambio de energía inicial. Eh, Cuando agregamos calor a un sistema y este no realiza trabajo durante el proceso, la energía interna aumenta en una cantidad igual a Q, es decir que eh, el cambio de energía interna va a ser igual a Q, a la energía agregada. Y cuando el sistema efectúa trabajo, expandiéndose contra un entorno y no se agrega calor, sale energía del sistema y disminuye la energía interna. Entonces sabemos que el trabajo sería positivo, Q es cero, y entonces tendríamos que el cambio de energía interna va a ser igual a menos el trabajo. Y si hay tanto transferencia de calor como trabajo, el cambio total de energía interna sería, cambio de energía interna sería igual a Q menos el trabajo. Y también podríamos reacomodar esta ecuación y tendríamos que el calor agregado va a ser igual al cambio de energía interna más el trabajo. De esta ecuación podemos entender que cuando se agrega calor a un sistema, eh, permanece, una parte de la energía permanece en el sistema, modificando su energía en una cantidad eh, delta U. Y el resto sale del sistema como este efectúa un trabajo. Y puesto que Q y el trabajo pueden ser positivos, negativos o cero, el cambio de energía interna puede ser positivo o negativo también. Eh, entonces podemos decir que cuando agregamos calor a un sistema y realiza también un trabajo, y si agregamos más calor que lo que sale del trabajo, el cambio de energía interna va a ser positiva. Pero cuando eh, sale menos trabajo de lo que sale del calor, entonces el cambio de energía va a ser negativa. Y si entra calor y sale un trabajo, el mismo valor de calor, entonces el cambio de energía va a ser igual a cero. Procesos cíclicos y sistemas aislados. Un proceso que tarde o temprano hace volver a un sistema a su estado inicial es un proceso cíclico. Un proceso así, el estado final es igual que el inicial, por lo que el cambio total del sistema interno debe ser igual a cero. Entonces, tenemos que U final va a ser igual a U inicial y tendríamos que el calor agregado va a ser igual al trabajo. Entonces, si el sistema realiza una cantidad neta de trabajo,
deberá haber en el sistema una cantidad igual de energía como calor Q, pero no es necesario que Q o el trabajo sean cero. Otro caso se da en un sistema aislado, que para no realizar trabajo sobre su entorno ni intercambia calor con él. Para cualquier proceso que se efectúe en un sistema aislado sería igual que el trabajo va a ser igual al calor y este calor va a ser igual a cero. Entonces podemos decir que la energía interna final va a ser igual a la energía interna inicial y esto va a ser igual al cambio de energía interna y esto va a ser igual a cero. En otras palabras se puede decir que la energía interna de un sistema aislado es constante y todos los días en nuestro cuerpo realiza un proceso termodinámico cíclico como el que se representa en esta gráfica. Eh, Se agrega calor metabolizando el alimento, ya sea en el desayuno, en el almuerzo o en la cena. Y el cuerpo realiza un trabajo al respirar, al caminar. Si efectuamos otras actividades, si volvemos al mismo estado al final del día, que eso quiere decir que, que el calor agregado va a ser igual al trabajo. Y entonces el cambio neto de nuestra energía interna va a ser cero. Y aquí podemos ver que la suma de todos los trabajos, se puede decir en un día de una persona, va sumando cada trabajo, en este caso sería de 16,5 por 10 a la 6 joules. Y sumando toda la cantidad de calor que se le aumenta, ya sea en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, va a ser igual a 16,5 por 10 a la 6 joules. Entonces quiere decir que el cambio de energía interna va a ser igual a cero. Cambios infinitesimales de estado. En los ejemplos anteriores que hemos visto, los estados iniciales y final difieren de una cantidad finita. Si consideramos cambios infinitesimales, donde se agrega una cantidad pequeña de diferencial Q, este efectúa un trabajo que va a ser un diferencial pequeño de trabajo. Y la energía interna cambia en su cantidad diferencial de U. Entonces podemos decir que el cambio infinitesimal de energía interna va a ser igual al cambio eh, al calor infinitesimal agregado, entonces va a ser diferencial de Q. Y eso va a ser menos el trabajo infinitesimal de efectuado, entonces va a ser diferencial de W. Y sabemos que el diferencial del trabajo es igual a la presión por el diferencial de volumen. Entonces, podemos describir esta ecuación 1 como el diferencial de U va a ser igual al diferencial infinitesimal de cambio de, de energía interna, perdón, el cambio de energía infinitesimal agregada menos la presión por el diferencial del volumen. Tipos de procesos termodinámicos. El primer proceso que sería eh, abiático. Un proceso adiabático es aquel donde no hay transferencia de calor desde el sistema ni tampoco hacia este. Entonces, podríamos decir que Q va a ser igual a cero. Entonces, podemos evitar el flujo de calor, ya sea rodeando el sistema con un material térmicamente aislado o realizando el proceso con tal rapidez que no haya ni tiempo para un flujo de calor apreciable. Entonces, podemos decir que el, cambio de energía interna final va a ser igual a la energía interna inicial. Y este va a ser igual al cambio de energía interna igual a menos el trabajo. Cuando se expande abiáticamente, el trabajo es positivo y por lo que el cambio de energía
interna es negativo. Disminuye si se comprime abiáticamente, y entonces tenemos que el trabajo va a ser negativo. Entonces, eh, y se puede decir que la energía interna aumenta. Y en muchos sistemas, el incremento de energía interna va acompañado por un aumento de temperatura, mientras la disminución de energía interna va acompañada de un descenso de la temperatura. Eh, Podemos decir que un ejemplo, cuando suelta el corcho de una botella de champaña, los gases presurizados dentro de la botella se expanden rápidamente y realizan trabajo sobre el aire del exterior. Entonces pueden decir que el trabajo va a ser mayor a cero. No hay tiempo para que intercambien calor con su entorno. Por ende, la expansión es casi abiática. Entonces pueden decir que Q va a ser igual a cero. La energía interna de los gases en expansión disminuye. Entonces el cambio de energía interna va a ser menor, o perdón, el trabajo va a ser menor a cero. Y su temperatura baja. Esto hace que el vapor de agua se condense y forme una nube en miniatura. Proceso isocórico. Un proceso isocórico se efectúa a volumen constante. Si el volumen de un sistema termodinámico es constante, no efectúa trabajo. Por lo tanto, decimos que el trabajo va a ser igual a cero. Y también podemos decir que la energía interna final menos la energía interna inicial va a ser igual al cambio de energía interna, va a ser igual a Q. Entonces, en un proceso isocórico, toda la energía agregada permanece en el sistema como un aumento de energía interna. Entonces, calentar un gas en un recipiente cerrado de volumen constante es un ejemplo de un proceso isocórico. Proceso isobárico. Un proceso isobárico se efectúa a presión constante. En general, ninguna de las tres candidatas, ya sea el cambio de energía interna, el trabajo, eh, es cero en un proceso isobárico, pero aún así es fácil calcular el trabajo. Entonces, podríamos decir que el trabajo va a ser igual a la presión, entre paréntesis, el volumen final menos el volumen inicial. Un ejemplo podría ser al hervir agua a una presión constante, es un ejemplo de proceso isobárico. Entonces, podemos decir que casi todos los procesos de cocción son isobáricos, pues la presión del aire sobre una cazuela o un sartén, se puede decir, en este caso, o dentro de un horno de microondas se mantiene prácticamente constante mientras se calientan los alimentos. Proceso isotérmico. Un proceso isotérmico se efectúa a temperatura constante. Para ello, todo intercambio de calor debe efectuarse con lentitud para que se mantenga el equilibrio térmico. En general, ninguna de las cantidades, ya sea cambio de energía interna, el trabajo es cero. Entonces, en algunos casos la energía interna depende únicamente de su temperatura, no de su presión ni de su volumen. El sistema conocido eh, posee esta propiedad especial, es el gas ideal. Si la temperatura es constante, la energía también lo es. Entonces decimos que el cambio de energía interna va a ser igual a cero y Q va a ser igual, o la energía agregada va a ser igual al trabajo. Entonces, toda la energía que entre como calor debería salir como trabajo. Eh, Y como ven en esta gráfica, que es de presión versus el volumen, cada uno de estos casos, o bueno, estos cuatro procesos, eh, con una cantidad constante de gas ideal, la trayectoria seguida en un proceso abético sería de esta curva de A hasta 1, y una línea vertical de A a 2, se puede decir, es una isocórica. Y una línea horizontal de A3 sería isobárico. Y una curva de temperatura constante
que sería de A hasta 4, sería isotérmica. Y para el proceso abiático, la energía agregada sería cero. Para el proceso isocórico, el trabajo va a ser cero. Y para el proceso isotérmico, el cambio de energía, el cambio de energía interna va a ser cero. Y la temperatura solo aumenta durante la expansión isobórica. Energía interna de un gas ideal. Eh, para un gas ideal, la energía interna depende solo de la temperatura, no de presión ni de volumen. Consideremos de nuevo el experimento de expansión libre que hemos visto en explicaciones anteriores. Que es este. Un recipiente térmicamente aislado, se puede decir, se divide en dos compartimentos usando una membrana que es rompible. Y un compartimento tiene un gas ideal y el otro está en vacío. Cuando la membrana se rompe, el gas se expande para llenar ambas partes. No fluye calor a través del aislante y el gas no efectúa trabajo, eh, porque las paredes del recipiente no se mueven y por tanto Q y el trabajo son cero y la energía interna U va a ser constante. ¿Cambia la temperatura T durante una expansión libre? Digamos que sí cambia, aunque la energía interna no lo hace. Debemos concluir que la energía interna depende de la temperatura T y del volumen B, o bien que la temperatura y la presión. Por otro lado, si la temperatura es constante, para la cual sabemos que la temperatura interna es constante a pesar de que tanto como P y como el volumen cambian. Tendremos que concluir que depende solo de T, no que tanto la presión como el volumen cambian. Tendremos que concluir que eh, la temperatura interna, o perdón, la energía interna depende solo de T y no de la presión ni del volumen. Muchos experimentos han demostrado que un gas de baja densidad sufre una expansión libre, su temperatura no cambia. La conclusión de esto es que la energía interna de un gas ideal depende solo de su temperatura y no de su presión ni de su volumen.